Vamos a ver ahora la distribución de variable aleatoria continua más importante, la distribución normal. La distribución normal es la distribución de una variable aleatoria que tiene como función de densidad una curva que se llama campana de Gauss. Vamos a ver esa curva. Aquí la tenemos. La curva es esto así un poquito en forma de montaña. Es lo que se conoce como campana de Gauss y vemos que es una curva simétrica. Tiene una parte hacia la derecha y una parte hacia la izquierda que son iguales, centradas en un punto, en un eje vertical, que en este caso este eje vertical va a ser el 2. Bien, vemos también que siempre es positiva y nunca llega a valer 0. Estas, esta parte de la curva se va pegando mucho a 0, se va pegando mucho al eje X, pero nunca llega a tocarlo, son asíntotas. El área que encierra la curva es 1. Así pues, esta es una función de distribución. Se va a poder hacer probabilidad con esta función. Esta sería un ejemplo de una normal. Tendríamos aquí una normal que en este caso sería una normal 2, 0,8. Vamos a explicar esto. La normal tiene dos parámetros. En general, una distribución normal, va a ser de la forma n es de normal, mu sigma. Mu y sigma son los parámetros. Estos de aquí son los parámetros de la normal. ¿Qué significan estos parámetros? Vamos a ver. Mu, que se lee así, mu es una letra griega, escribo aquí cómo se lee mu, es la media de la distribución normal, es una media teórica. Y sigma, que es otra letra griega, escribo como se lee, sigma, es la desviación típica de esta normal, la desviación típica. La media nos va a dar el centro el eje y el centro de la distribución. Es decir, esta distribución está centrada en 2. Por eso es una normal de parámetro mu igual a 2. Aquí tenemos un 2. Y la desviación típica lo que nos va a decir es si los datos se acercan a 2 o se alejan. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de otras normales para ver cómo cambia la normal cuando cambiamos cada uno de los parámetros. Como veis, aquí tenemos la misma curva, pero ahora está centrada en 5, no en 2, como la de arriba. Lo que hemos cambiado es el parámetro de la media. La media, mu, la hemos situado en 5. Lo que tenemos es una normal 5, 0,8. Ya hablaremos desde 0,8, que sería la desviación típica. Pero lo que vemos es que esta es una normal de media mu, de media 2, está centrada en el 2. Esta es una normal de media 5, está centrada en el 5, más a la derecha. Igualmente, tendríamos lo siguiente. Esta otra que he puesto aquí, que he dibujado aquí, vemos ahora que está desplazada hacia la izquierda. La media es menos 1. Esta sería una normal de media menos 1, de mu menos 1, 0,8. En todos estos casos, lo que hemos cambiado, lo que hemos ido cambiando, ha sido la media. La hemos desplazado de 2 a 5 o a menos 1. Pero vemos que la curva es igual. Pues ahora vamos a cambiar la desviación típica para ver un poco qué es lo que pasa cuando cambiamos la desviación típica. Vamos a quedarnos con la original. Vamos a quitar esta de aquí y esta de aquí. También quitamos los valores estos y vamos a quedarnos con la original y vamos a cambiar esa desviación típica. Aquí tenemos una nueva normal que también está centrada en 2, igual que esta, pero vemos que es mucho más puntiaguda. Los datos están más cerca
se aproximan más a la media en la de abajo, está más cerca en la de abajo que la de arriba. Entonces, al acercarse más la curva, a ser más estrecha, también sube más, porque el área al final tiene que ser 1. Este sería el caso de una normal, 2, que es la media, 0,5. Hemos cambiado la desviación típica de 0,8, que la teníamos aquí, a 0,5. Ese cambio de la desviación típica ya hace que la curva sea más puntiaguda. Vamos a ver otra normal con la misma media y aumentando ahora la desviación típica. Esta última, que coloco aquí, he desplazado esta hacia la derecha un poco, vemos que también está centrada en 2, es simétrica con respecto al 2, pero es mucho más aplanada. La curva es muchísimo más baja y más ancha. Eso es, la dispersión de los datos está más alejado, hay mayor dispersión con respecto a la media que sería mu. La desviación típica, sigma ahora, es más grande, más grande la desviación típica, más dispersión, más aplanada. Este sería una normal de media 2 y de desviación típica 2. Así podemos comparar y ver que todas estas normales son campanas de Gauss. Todas estas campanas de Gauss están centradas en 2, pero que la que tiene una desviación típica más pequeña es más estrecha y más alta, más puntiaguda, y la que tiene una desviación típica más grande es la más ancha y la más baja, para que tenga el mismo área que todas las demás, todas tienen área 1, que sería la más baja. Bueno, pues yo creo que con esto hemos entendido qué significa, cómo es la curva normal y qué significan los parámetros que aparecen en la normal. Cuando yo hablo de una normal 2,08, que está centrada en 2, y 0,8 sería la desviación típica, ¿no? La media y la desviación típica. Ahora vamos a ver un resultado que nos va a permitir calcular probabilidades, algunas probabilidades en algunos intervalos en una normal mu sigma genérica, una normal genérica. Vamos a ver esos resultados. Tenemos lo siguiente. Si x, una variable aleatoria continua x, su distribución es una normal de media mu y de desviación típica sigma, que recuerdo ya que la distribución normal, es la más frecuente, por eso se llama normal. Entonces, tenemos que la probabilidad de que la variable x esté en un intervalo centrado en mu y de radio sigma, o sea, esté entre mu menos sigma y mu más sigma, esta probabilidad es aproximadamente 0,6826. Que x esté centrada en mu, en un intervalo centrado en mu, pero de radio un poquito más grande, de radio menos 2 sigma, o sea, entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, esa probabilidad ya es un poquito más grande, 0,9544. Y ya que x esté en un intervalo aún mayor, entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, esa probabilidad ya es de 0,9972. Bueno, vamos a ver mejor dibujando la curva, la normal, qué significan estas propiedades. Que x esté en el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, en este caso es una normal de mu 0, de media 0 y de sigma 1, pues significa que esté entre 0 menos 1 y 0 más 1, es decir, entre menos 1 y 1. Este intervalo, desde aquí hasta aquí, sería mu menos sigma, mu más sigma. Estamos moviéndonos entre, este centro sería mu, y nos estamos moviendo entre mu menos sigma y mu más sigma. Pues bien, en este intervalo, si queremos saber cuál es la probabilidad de que la variable esté en este intervalo, la probabilidad va a ser esta área de aquí. Y esta área de aquí vale 0,68. Aparece aquí 0,68, de todas formas lo voy a escribir un poquito más grande. Esta área sería 0,68. 0,68 es lo que aparece aquí. La probabilidad de que x esté entre mu menos sigma y mu más sigma, que esté aquí, es de 0,68. Ahora, que el intervalo sea entre menos 2 veces la desviación típica y 2 veces la desviación típica, si la desviación típica es 1 y la media es 0, sería 0 menos 2 entre menos 2 y 2. Si nos estamos moviendo entonces
entre, en este caso, mu menos 2 veces la desviación típica y mu más 2 veces la desviación típica, claro, estamos alargando esta área aquí, pues ahora el área es más grande, la probabilidad es mayor y esta área es de 0,95, que es lo que nos dice este resultado, que la probabilidad de estar entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma es de 0,9544. Y ya si nos movemos en un intervalo mucho más alejado de la media mu, con radio menos 3 sigma, con radio 3 sigma, menos 3 sigma a la izquierda y 3 sigma a la derecha, 3 veces la desviación típica, si nos alejamos 3 veces la desviación típica, es decir, si estamos entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, pues ya vemos que estamos alargando mucho más el área. El área ahora que tenemos que coger es desde aquí hasta aquí, no desde mu menos sigma, mu más sigma, que era la primera. Hay muchísima más área. El área que aparece aquí, que va a ser la probabilidad, va a ser de 0,99, aproximadamente 9972, aproximadamente 1, casi 1, casi se coge toda el área. Y ese es el resultado que nos sale aquí, que si nos movemos entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, la probabilidad de x va a ser casi ya 1, 0,9972. Con estos resultados, pues podemos tener algunas probabilidades de la x en un intervalo centrado en mu. Vamos a ver con un ejemplo para qué nos sirven estos resultados para calcular probabilidades.